Bueno, pues hola, ¿qué tal todas, todos? Espero que estén muy bien. Esta sesión va a estar dirigida por la compañera Gloria Gutiérrez, que ella también es compañera de la maestría. Ella también tiene bastante experiencia ya en trabajo en territorio y también tiene experiencia en otros temas como en derechos humanos y también en organizaciones de la sociedad civil, en temas ambientales. Entonces, pues ella, pues tiene mucho que compartirles. Seguramente van a, a llevar una sesión bastante agradable. Más o menos sé por dónde va la sesión, entonces creo que va a ser pues muy interesante. Esperemos que les guste y pues te dejo el espacio, Gloria. Muchas gracias, Juan. Pues, Brian, ¿me ayudas con la otra diapositiva, por favor? Bueno, pues bienvenidos. Ya nos hizo favor de presentar Juan, pero bueno, yo soy Gloria. Me da mucho gusto estar con ustedes, acompañándolos en esta sesión. Y me gustaría que en una palabra me dijera alguno de ustedes. No los conozco, no he tenido el gusto, pero me gustaría escucharlos. Me gustaría saber en una palabra cómo llegan. Si llegan tristes, llegan contentos, estresados, no sé. Llegamos con toda la... ¿a dónde? Elección alguno. ¿Cómo llegan a esta sesión? Si gustan yo. Bueno, hola, mi nombre es Teresa, bueno, más que nada. Y, ¿cómo llego? Pues, la verdad, sí llego un poco como, inquieta, porque hemos tenido, pues, actividades durante el día, pero ya con toda la atención ya aquí. ¿Y qué actividad o juego o momento recuerdo más de la sesión 1? La verdad, lo que más recuerdo es, digo, a lo mejor no toda la estructura, pues, porque no tengo aquí ahorita las anotaciones, pero sí recuerdo ese ejercicio que hicimos de lo de teoría del cambio. Okay. Muchas gracias, Teresa. Lo importante es activarnos y sí es un poquito cansado, pero vamos a tratar de que esta sesión sea muy, muy llevadera, ¿va? ¿Quién más me quisiera compartir? A ver, Fermín, buena tarde, ¿cómo estás? Excelente, muy bien, aquí, gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás excelente? ¿Y qué actividad te acuerdas o qué momento recuerdas más de la sesión 1? Lo que recuerdo muy bien, se me quedó grabado, es de que hay que saber cómo poder llegarle a las comunidades, a los lugares donde supuestamente vamos a ir a ayudar, porque en ocasiones nosotros creemos que vamos con buena intención y queremos ayudar a la comunidad o al pueblo, al lugar donde vayamos a ir, pero a veces en lugar de ayudar vamos a perjudicar, o en ocasiones en nuestra forma de comportarnos, actuar y dirigir, a veces la gente como que lo malinterpreta, como que nos sentimos superior a ellos y podemos nosotros llegar a herir la susceptibilidad de cada uno de ellos, y al último, en lugar de ir a unir y apoyar, hacemos hasta división y pues como hay muchos paradigmas en las regiones donde vamos, a veces en lugar de ayudar podemos llegar hasta perjudicar. Por eso lo que sí me quedó es que tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado, mucha delicadeza, ser humildes, ser sencillos y saber cómo poder llegarle a las personas. Claro, Eso, Fermín. Bueno, sí, sobre todo se necesita tener una muy buena actitud, ¿verdad? Y bueno, el conocimiento que estamos adquiriendo en la maestría. ¿Alguien más? Jenny, me gustaría escucharte. Hola, Gloria. Hola, Jenny. Bonita tarde. Yo llego, pues, como un poquito de lo que recuerdo de la clase anterior. Recuerdo más el juego, la actividad. Me concentré en la música, creo. Sí, pero sí, también recuerdo los puntos que tocamos, de qué se va a tratar. Son de cuando lleguemos a la comunidad, no prometer algo que no podamos cumplir. Claro, Jenny. Claro, sí tienes razón. Es muy importante que, como una definición, está que comunidad es algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto grado de pertenencia. Es pues historia común, intereses compartidos, realidad espiritual, física, costumbres, hábitos, normas, símbolos y códigos.
Comunidad va más allá de las comunidades rurales, que a veces pensamos que son solamente para aquellas localidades de la zona rural, ¿no? Va mucho más allá. De comunidad, pues somos nosotros los que estamos aquí. Entonces, ¿qué les parece que vamos a hacer un trabajo en equipo? Vamos a ir construyendo esta comunidad. Entonces, para esta actividad lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de construir una definición de comunidad. No sé, me comenta Juan que ustedes ya tienen alguna experiencia en campo, algunos de ustedes, y bueno, los que no tengan alguna experiencia en campo, pero pueden compartir con sus compañeros la definición de lo que ustedes consideran que es comunidad. Entre ustedes, entre el equipo, van a hacer su propia definición. Ese es el propósito de esta actividad. Entonces vamos a mandar a grupos, ustedes van a trabajar en equipo, vamos a trabajar para que sea un concepto, una definición enriquecedora. Pues vamos a trabajar unos 8 minutos en los que ustedes van a ir haciendo una lluvia de ideas y pues van a seleccionar un moderador que es el relator en este caso, que va a ser el que va a escribir la definición y posteriormente en equipo pues la van a presentar cuando regresemos. Entonces, ¿cómo ven que comencemos? A ver, el equipo, ¿qué fueron? 5 equipos. A ver, vamos a ver el equipo de Adelberto. Sí, nosotros quedamos en la definición como un grupo de personas que conviven o coinciden en un espacio y que comparten actividades, intereses, idiomas, cultura, trabajo u oficio, encaminados hacia una dirección en común. Muy bien, Teresa. O sea, que ahí lo que podemos hablar es que van hacia un bien común, ¿no? Hacia lo que conocemos como un buen vivir. Lo que es lo que estábamos, justo es lo que estábamos debatiendo, o sea, de que si la comunidad tenía o no un objetivo en común. Okay. O sea, si realmente tenía un objetivo en común, y era lo que estábamos debatiendo porque decía mi compañero Pedro, me parece, lo ejemplificó como si todos somos pasajeros en un camión, o sea, a lo mejor nos dirigimos hacia un lugar, sin embargo, a lo mejor no es la finalidad de todos. Entonces, podemos tener una dirección hacia un mismo lugar, más no un objetivo en común, a lo mejor una comunidad en sí. Entonces era lo que estábamos en ese. No, pero qué bonita analogía, ¿eh? Sí, es una buena analogía y sí, esto es lo importante. Estos ejercicios son importantes porque ciertamente nosotros vamos a ir construyendo nuestros conceptos. Claro, está la base teórica ahí que debemos de estudiar, de analizar, eso es importante, pero nosotros vamos a ir construyendo nuestras propias definiciones. Esa es la idea, ¿no? De construir y reconstruir esos conceptos como comunidad, que es muy importante. Muchas gracias, Teresa. De nada, al equipo. Al equipo, sí. A ver, siguiente. ¿Quién es el siguiente valiente? Sí, somos de la sala 3. Estábamos los compañeros Luis Antonio, Fermín, Raúl y su servidora Mayrani. Nuestra definición de la comunidad fue el conjunto de personas que interactúan entre sí y comparten ciertas características en común, como las costumbres, tradiciones, valores, idiomas, necesidades, vivencias, intereses y el espacio donde se desarrollan. Y bueno, también creemos pertinente decir que establecen reglas para generar una sana convivencia. Si el compañero Raúl también quería aportar algo a esta definición. Gracias, Amairani. Te escuchamos, Raúl. No, gracias. Comentamos hace rato que el concepto de comunidad, la, digamos, definición tradicional se refiere a un espacio físico como tal, ¿no? Pero también tenemos comunidades virtuales. Ponemos de ejemplo, por ejemplo, en nuestro caso, que somos estudiantes de la maestría, formamos una comunidad y en este momento pues estamos interactuando a través de estas tecnologías, ¿no? Cada quien en su espacio respectivo, pero obviamente tenemos establecidas reglas, tenemos establecido un propósito y tratamos de realizar y colaborar para el bien común, ¿no? Que es nuestro aprendizaje en este caso.
Entonces, la comunidad no necesariamente tiene que ser un territorio físico. Claro, no es necesario, puede ser como mencionas, una comunidad virtual y pues más en estas fechas, ¿verdad? De pandemia, es importante. Muchas gracias, Raúl. A ver el próximo o próxima. El 1, conformado por Gelacio, Lidia, Iris, que también nos soportó, y Esparza y su servidora Ivonne Vázquez. Nosotros acordamos que era como un espacio de convivencia o un grupo social. Se puede dividir, puede ser comunidad urbana o rural, no obstante no se limita, sino que también puede ser una comunidad sobre otra comunidad, en las que convergen valores, costumbres, fines, ¿no? Y permite identificarnos. Existen comunidades, pues, que no solo corresponden a un espacio físico, sino que también tenemos, pues, como lo comentaban, también salió lo de la virtual, nos ahí. Y también tenemos comunidades artísticas, comentaban, deportivas, pero que están unidas por una o más características que tienen en común y se juntan, digamos que forman parte de algo en específico, que puede ser una ideología u otra cosa, y que las comunidades pueden decidir sobre su futuro. Eso es lo que... Ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. A ver, ¿quién más? ¿Quién falta? Vamos, 3, ¿verdad? Sí, van 3. Creo que Mariana había alzado la mano. Bueno, nosotros somos el grupo, creo que 5. Jenny y Janet, creo. Nosotros concluimos que es un grupo de personas que comparten intereses u objetivos en común y que se rigen bajo reglas y principios y valores y que tienen identidades que los caracterizan como culturales, en lengua o costumbres. Okay. Entonces comparten características. Ajá. Ahí yo me brincó la duda sobre el territorio. Yo les comentaba que igual en la licenciatura se manejaban territorios, pero no territorio solo físico, sino territorio espacial, cibernético y esas cuestiones. Entonces, aquí digo ustedes que tienen más conocimiento en ese sentido, podrían entrar así como en la definición con determinado territorio, ya sea espacial, cibernético, territorial, físico, o sea, no sé. Ahí ya me entró la duda sobre el territorio. Sí, considero, respondiéndote a esa pregunta, considero que sí, porque nos diste bien la definición de lo que es un territorio, que no solamente es una ubicación geográfica, entonces podría incluirse y aquí la idea de este ejercicio es eso, como les mencionaba, de construir y reconstruir los conceptos, entonces podría agregarse a la definición que estamos creando como comunidad. ¿Se han dado cuenta que nosotros estamos ahorita creando comunidad en la comunidad? Sí, nos hemos dado cuenta. Sí. Bueno, ¿quién es el último o última? ¿Alguien? Nosotros. Liz, bonita tarde. Buenas tardes, somos del equipo 4. Está conformado por Vanessa, por la compañera Mari y el compañero Fernando. Y llegamos a un acuerdo que la comunidad es un grupo de personas que tienen cosas en común, como las costumbres, los valores, el estatus social, y generalmente están unidos por un bien común. Y comentaba la compañera Mari, nos quedó la duda si tienen normas que seguir. Ajá. Pues muchas gracias, Liz. Entonces, complementando lo que ya dijo, ¿me escuchan? Sí, Vanessa. ¿Se escucha?
Sí, Vanessa. Ajá, complementando lo que ya dijo Luis. Sí, también adjuntamos que pues son un grupo de personas que se relacionan en un mismo entorno y comparten intereses, aunque a veces, como ya mencionaron, no necesariamente tiene que ser un territorio. Pues nada más. Y ya lo que dijo Liz. Pues muchas gracias, Vanessa. ¿Ya fueron todos los equipos? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, solo fueron 5. Sí, ok. Bueno, siguiente. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Brian. Bueno, algunas de las características, ya después de las definiciones que fuimos construyendo en comunidad, pues vemos algunas de las características que se manejan en algunos documentos, en una revisión ahí que podemos hacer en internet, y vemos que comparten ciertas características las comunidades, como es una identidad. La identidad es eso que comparten las personas, los gustos, los intereses. Esta identidad les proporciona ciertos rasgos a la comunidad. Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? Crear identidad. También las relaciones psicosociales, la interacción entre elementos, que ahorita vamos a ver un poco, la reproducción material y simbólica, la multiplicidad de intereses y motivaciones, que ahí mencionaban ciertos intereses u objetivos en común, metas a cumplir que tienen, y también espacios de interrelación. Eso es importante, cómo se conjuntan para ir relacionándose entre grupos, ¿no? Para ir interactuando, como podríamos llamar las redes también. Siguiente. Bien. Bueno, pues ahora les voy a hablar del tema 2. El tema 2 son los elementos de la comunidad, las 5 R's. ¿Alguno? ¿Ya? ¿Algunos de ustedes han oído hablar de estas 5 R's? Hola. Yo no. No escucho. No, tampoco. No son las de ambientales, las de reducir, reciclar. Pues es para la sostenibilidad. Es una guía que les estoy presentando de este programa, pero sí, bueno, es dirigido a eso, a la sostenibilidad. Pero bueno, ahorita les voy a comentar un poco más. Bonita tarde. No, ok. No te preocupes, Erandeni. Brian, ¿puedes continuar? Brian. Ok, bueno, este es un programa, como les mencionaba, que tiene por misión, pues, unificar, implementar programas, ¿no? Como en un ciclo, principalmente para eso, para la sostenibilidad, porque promueve también el desarrollo de las localidades, y utiliza una metodología práctica, pues, para soportar esto. Sobre todo esto va para proyectos y actividades, ¿no? Para esta mejora, para los actores locales y los sistemas locales. Esto se enfoca, no sé si alguno ya haya tomado algún tipo de curso o sepa algo sobre los sistemas. Entonces es importante que nosotros volteemos a ver este tipo de definiciones y sobre todo que este tipo de programas y todo que van dirigidos a promover esta sostenibilidad, promover estos desarrollos, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí es presentado este modelo, el modelo circular que les estaba mencionando, de este programa. Bueno, va comprendido por resources, o sea, los recursos, las reglas, los roles, las relaciones y los resultados.
Estos van trabajando en conjunto, pues para alcanzar los que les mencionaba, que es la sostenibilidad en el desarrollo de resultados, ¿no? Mejorar los sistemas principalmente, y bueno, el mejoramiento constante, fortalecer a los sistemas locales. Entonces, el marco de las 5 Rs principalmente es que es un marco de referencia de los sistemas locales, como una herramienta simple y práctica, pues, para promover esta mejora. Y nos dice también este programa que hay 5 dimensiones en este sistema y pueden servir como un observatorio, unos lentes, pues para evaluar a los sistemas locales, y también nos permite como nos da una guía de identificación y monitoreo a las intervenciones, es decir, aquellas intervenciones que nosotros vamos a realizar. Sin embargo, este programa no les menciono que hay que realizarlo de forma lineal, porque aquí nosotros nos vamos a concentrar en esta sesión, en toda la maestría y en todo nuestro camino en campo, en una vía de horizontalidad. Entonces, es importante nosotros que contemplemos este tipo de recursos, este tipo de herramientas, ¿no? Que nos pueden ayudar para nuestro trabajo de campo. La práctica de estos sistemas pues van en torno a un proceso continuo y se van a dividir en 4 fases o tareas. Estas fases son de escuchar, descubrir, adaptar y atraer. Significa que se van a mejorar el espacio que ocurre entre los actores humanos, las organizaciones, individuos, y estos actores pues van asumiendo roles y creando redes y en sí las relaciones, ¿no? Que van haciendo. Por ejemplo, aquí vemos en resources que van entrando, que serían los inputs, y van entrando estos recursos. Aquí vemos las reglas que están en forma circular porque atraen a todo el conjunto de los roles o los actores, las relaciones, estas líneas que van entretejiendo, ¿no? Como una red. Y por último, los resultados de este sistema. En general, esto es un sistema local. Nosotros vistos como una organización, es un sistema local. Entonces, siguiente. Bueno, pues lo que les comentaba de los roles es que en el centro del sistema se encuentran los individuos y las organizaciones. Esto es importante que consideremos. Los más importantes en este sistema y en general son los actores. Es importante que nosotros no descuidemos y tengamos bien en cuenta quiénes son esos actores que están influyendo en la comunidad. Es muy importante que los consideremos y los tengamos sobre todo bien presentes y bien delimitados. Posteriormente, en otra sesión, pues se va a hablar de eso, de lo que es un mapeo de actores y en general. Pero sí, bueno, siguiente. Ahí estamos más o menos dándole una revisión de lo que es este sistema. Las relaciones. Se refiere a la acción, cooperación, la comunicación, la influencia, la afinidad, el conflicto o la violencia. Como les mencionaba en este diagrama, se aprecia cómo está este círculo y cómo están las relaciones, son esas como uniones o las redes que están tejiendo. Y bueno, algunas pueden ser, esas uniones pueden ser de afinidad, pero algunas otras pueden ser de violencia. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque puede ser que estemos en un contexto, en una comunidad o algo que tenga situaciones ahí de violencia, y pues nosotros tenemos que estar atentos a ellas y sobre todo para saber cómo vamos a proceder o cómo va a ser la intervención comunitaria. Y bueno, esta comunicación, quiénes son los líderes, esta influencia, ¿no? Entonces es importante que tengamos estos elementos que son muy importantes de la comunidad. Y aquí un poquito del trabajo que hemos realizado. Siguiente, Brian. Los recursos. Bueno, los recursos o los inputs, como les había mencionado,
pues son los medios o los insumos que mediante la interacción con este y otros actores, pues se van convirtiendo en resultados, ¿no? Hay diferentes tipos de recursos, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Los tipos de recursos, pues, de los individuos, por ejemplo, de las habilidades, los conocimientos que tenemos, las redes, los intereses, que ciertamente, pues, no son homogéneos, tenemos intereses distintos. También hay recursos que son sociales, que son culturales, como son la identidad, los valores, la comunicación, los significados, los mitos y los ritos. Es importante conocer en una comunidad esto, porque a veces contrapone con algunas ideas que ya tengas. Entonces hay que deshacernos de esas ideas, desaprender para aprender y, bueno, irnos en blanco a una comunidad. En blanco me refiero a que no vayamos con algún tipo de predisposición. Y otro tipo de recursos serían los materiales, pues son los económicos, los financieros, los naturales, la infraestructura. Estos recursos es importante pues para que esté un buen sistema, ¿no? Para que un sistema esté operando pues de forma favorable y haya un buen ambiente de manera que sea sostenible, perdurable en el tiempo. Siguiente. Las reglas, las cuales les mencionaba que están alrededor de todo el círculo, es importante. Las reglas, como son los principios que van a normar o las normativas que dirigen a las cooperativas, por ejemplo, ejidos, no sé, todas las entidades sociales, es importante tomarlas en cuenta y promover eso, promover que existan estas reglas en las organizaciones. Estas reglas pueden ser formales o informales, explícitas o implícitas, legítimas o ilegítimas, y acordadas o impuestas, que ciertamente no es lo ideal, pero distintos contextos, entonces, claro, van cambiando. Siguiente. Bueno, del anterior se me pasó decirles que, bueno, dentro de las reglas, pues están comprendidas las leyes, las costumbres, los derechos, las tradiciones. A veces tenemos algunas ideas ya preconcebidas, porque nacimos o traemos otro imprinting cultural, y ellos, como nos referimos a veces, ellos, que está está mal dicho, las otras personas con las cuales vamos a trabajar tienen saberes y a veces contrapone con lo que nosotros vamos a trabajar en este abordaje comunitario. Entonces también nosotros tenemos que considerar esos aspectos y no influir más allá. Siguiente. Resultados. Los resultados o los outputs, que son los que van a salir o lo que se va a obtener de este sistema local, ese sistema que les hablaba del circular, bueno, pues son los productos, la interacción de estos actores, los recursos, las relaciones y las reglas. Todo confluye en esto, en los resultados. Y esto lo podemos aterrizar pues en nuestros trabajos, ¿no? Cómo nosotros nos relacionemos, pues va a ser el resultado que vamos a obtener. Entonces, es importante la organización, la interacción comunitaria, pues alrededor de esos resultados. Siguiente. Bueno, el tema 3, la asistencia y la promoción social. Antes de pasar, ¿podría hacer algún comentario? Sí. Muy rápido. Creo que es importante también dos cosas. Una, que bueno, ya lo decía Gloria hace rato en el tipo de relaciones que se dan. Muchas veces nosotros vemos a la comunidad como algo positivo. Y esto tiene que ver con que vamos con estos lentes o vamos predispuestos, como mencionaba Gloria. Pero hay que tener bien presentes que la comunidad es algo que existe y que esto puede no ser bonito o lo que nosotros entendemos como bueno. O sea, son relaciones que existen
y que se dan en conflicto o puede haber cooperación, puede haber riesgo, puede haber, o sea, son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las autodefensas o grupos en donde son que de este lado consideramos a lo mejor violentos porque se manifiestan mucho y tal, en realidad todo tiene una versión de la historia, ¿no? Para nosotros es una versión de la historia, pero de su lado todo se cuenta de una forma diferente. Entonces eso es necesario que ustedes, que todos lo tengamos bien presente siempre, ¿no? Que no hay que ver las cosas como buenas o malas y a veces vamos a campo y nos encontramos con que las cosas no son como pensábamos que iban a ser, pero hay que ver las cosas como, hay que intentar ver las cosas como lo que son, el conjunto de relaciones, de actores, de reglas y demás. Y lo otro que quería comentar es la parte de todo esto que comentaba Gloria de las 5 R's, que los resultados, o sea, aquí parece un proceso lineal, pero en realidad no es un proceso lineal. Los resultados pueden ser muy diversos, los resultados pueden ser en que se modifiquen reglas, o los resultados pueden ser cosas que en otro momento son recursos, o los resultados pueden ser que se constituyan actores. Todo esto es muy diverso y todo esto está inmerso de forma muy, pues no sé si decirlo así, pero de forma compleja en la comunidad. Pongo un ejemplo muy rápido, o pongo 3 ejemplos para que esto se pueda ver. Un resultado puede ser un conjunto de reglas o un conjunto de acuerdos en la comunidad. Un resultado puede ser que al final se haga una asociación o un colectivo de protección ambiental. Eso es un resultado. Un resultado puede ser un servicio, como puede ser el cuidado del medio ambiente. Un resultado puede ser un producto que se come y al rato lo comemos y se convierte en energía, en nutrición y las personas siguen reproduciéndose. O sea, para que esto lo veamos un poquito más, no como algo lineal, sino como algo que va y viene y que se mezcla en la comunidad. Pues nada más quería comentar eso. Gracias, Gloria. Pues muchas gracias, Juan. De hecho, Brian, la diapositiva anterior. Bueno, de hecho los voy a mandar a grupo. Estaba previsto mandarlos a grupo para que ustedes vayan conversando, dialogando sobre estos elementos y cómo ustedes los llevarían a la práctica. Aquí Juan Carlos pues ya nos dio ya les dio algunas respuestas, pero bueno, ustedes van a mencionarnos algunos otros ejemplos y cómo ustedes los van a relacionar. Algunos que ya tienen experiencia en campo, bueno, pues pueden decir, ¿no? ¿Qué actores, qué reglas, algunas cuestiones y sobre todo, pues el resultado que se obtiene de esto, ¿no? De este sistema. Entonces vamos a irnos a grupo y ustedes van a dialogar sobre estos elementos que espero que sí hayan quedado claros. Y bueno, vamos a hablar, les repito, son las reglas, los recursos, las reglas, los recursos, las relaciones, los roles, en general son los 5. Entonces, pues, Brian, unos 5 minutos, ok. Bueno, pues ya regresamos. ¿Cómo les fue? Me gustaría escucharlos. Quiero saber qué dialogaron. Buenas tardes. Bueno, nosotros estuvimos en la sala 1 con Liz, Janet y nos hizo compañía Mari. Y estuvimos pues, hablando de alguna experiencia que hayamos vivido y recuerdo que Janet nos mencionó algo de que el punto que vimos fue que no sabemos a veces lo que están pasando las personas, cómo lo toman ellos, de que somos nosotros de afuera. Lo estamos viendo de afuera y solamente ellos que están ahí son los que saben qué es lo que están viviendo. No sé si le gustaría comentar la experiencia que nos compartió, compañera Janet. Sí, es que comentaba que visité el municipio de Xochislahuaca, Guerrero, donde están las tejedoras. Y bueno, les comentaba que yo tenía como que una perspectiva, o sea, sabía que existía la marginidad y todo eso, pero nada más como un concepto lo tenía, pero ya cambia tu perspectiva de ver, ya que ves realmente en persona cómo viven esas personas. Y
Y pues también hicimos así encuestas de su trabajo. Y no sé, una de sus reglas es que como que tienen arraigada su cultura. Por ejemplo, las niñas desde chiquitas las enseñan a tejer. Sí, es algo cultural. Tuve apenas una experiencia de trabajar en un proyecto para el CONACYT de los amuzgos ante el COVID. Entonces sí, eso es todo ahí tienen su identidad bien arraigada. Y sí, a veces tenemos esas percepciones, ¿no? Distintas, pero bueno, es importante partir de que cuando vayamos a una comunidad, pues sí podemos ir construyendo, ¿no? Irnos como los que les mencionaba, ir con la disposición de compromiso, de apertura y sobre todo de escuchar, como les mencionaba Juan, creo que en la sesión pasada les mencionaba algunas de las habilidades y es importante ir así, ser asertivos, la escucha activa. O sea, es muy importante que vayamos hacia una comunidad. Y bueno, sí, el ambiente de que se halla en un sistema, ese ambiente que se dé en un sistema, pues va a influir al sistema y a su vez el sistema al ambiente. Entonces, pues esto es importante que lo consideremos, sobre todo pues por los resultados que esperamos, ¿no? ¿Alguien más que quisiera comentar? Y también Mari. Janet, perdón. Vas, Janet. Y también las dificultades que podemos tener para convivir con ellos, porque por ejemplo ahí también tenían su lengua, que es el amuzgo, y muchas entienden el español, pero no lo hablan. Okay. Sí, ñomdad, ¿no? Pues sí, es importante por lo que les mencionaba de tener estas habilidades como promotores. ¿Alguien más que quiera opinar? O yo digo, Pedro. Pedro, ¿estás ahí? Soy de otro equipo. ¿Cómo? Soy de otro equipo. ¿O ya terminó ese equipo? Ya terminó, Pedro. Bueno. Lo que hablamos acá fue muy breve porque nos ganó el tiempo esperando porque éramos 3 nada más. Sobre los recursos, decía que son los recursos materiales que tiene la localidad, recursos culturales, ¿no? Y bueno, todo tipo de recursos que hay en la localidad que pueda ser utilizado para una actividad determinada, ¿no? Sobre las reglas, se hablaba pues, de que hay lo que se decía hace un rato, los usos y costumbres de manera principal, saber ver cuáles son los usos y costumbres que hay y respetarlos, no confrontarse de manera frontal. Son las autoridades convencionales, el comisario municipal, el comisario ejidal, si es que hay en el lugar, ¿no? De ahí, por ejemplo, en las localidades se usa mucho lo del el consejo de ancianos, que puede haber que puede estar el comisario, pero quien define en última instancia es el consejo de ancianos, ¿no? Puede haber un problema, entonces delibera el consejo de ancianos y le dice al comisario qué es lo que se va a hacer. Y es quien decide, ¿no? Esa es lo que alcanzamos hasta ahí llegamos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por compartirnos lo que ustedes estuvieron platicando. ¿Alguien más que quisiera comentarnos de los que no han participado? Gelacio o Erandeni. Hola, buenas tardes. Hola, bonita tarde. Mis compañeros y yo abordamos el tema
de la policía comunitaria e identificamos a actores claves como campesinos, distintas estructuras gubernamentales como asambleas, comisarios, la autoridad municipal, estatal, y que bueno, también la razón de por qué las personas se organizan es para garantizar la seguridad, ¿no? En sus espacios, en sus territorios. Sí, claro, es una de las razones por las cuales se pueden organizar y bueno, hay muchas otras, pero sí muchas gracias por compartirnos. ¿Quién más falta? ¿Qué equipo falta? Nosotros. Hola, Teresa. Nada más que, por ejemplo, nosotros ahorita en lo que estábamos platicando, quien nos estaba platicando como de la experiencia, o sea, de lo que a él le ha tocado es el compañero Gelacio. Y hablaba, por ejemplo, decía también mi compañero, creo que Edelberto, de la cuestión de los caciques, o sea, que hay que ver también quién ejerce como la autoridad, también como ahorita estaban comentando, en cierta localidad, justo para, pues, evitar esas contrariedades y obviamente también en vez de generar un bien, pues no ocasionar más conflictos de los que yo viera. Entonces, igual, si el compañero Gelacio puede hablar de lo que nos estaba comentando, de su experiencia en cuestión con esa parte. Gracias, Teresa. Gelacio, te escuchamos. Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo hablo de lo que he observado y parte también de lo que he vivido. Y lo que he observado es que, por ejemplo, en la comunidad Nasabi, pues sí, de las comunidades que yo conozco es que sí, digamos que toma mucho en cuenta lo que es el comisario y lo que hace el comisario para tomar decisiones cuando son temas, digamos, que pueden repercutir o algún tema, digamos, grande, de alguna forma decirlo, es que primero consulta a la asamblea, ¿no? Y la asamblea es la que decide, porque dice el comisario, es mejor a que nos equivoquemos todos en vez de que se equivoque uno, dice. Entonces, pero yo he visto, por ejemplo, en las comunidades NEPA, que es Cotoneco, que está como que vino a repercutir de alguna forma en los partidos políticos, ¿no? En que se crearon caciques y todo. Y entonces uno si quiere sí ver cómo llegar y sí se puede, pues, pero sí como que conocer primero, ¿no? Y no ir y decir todo de una vez, sino que, o sea, a paso, ¿no? Es, por ejemplo, muchas gracias por compartirnos. Eso es como lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el sistema pues va a influir al ambiente, ¿no? Y viceversa. Entonces, es importante ahí delimitar quiénes son más bien identificar quiénes son los actores, cuáles son los roles, ¿no? Cómo están interactuando y también pues todo esto de con qué recursos se cuenta. Entonces sí es sí, sobre todo por los resultados que queremos alcanzar o que esperamos tener. Muchas gracias, Gelacio. Sí, de nada, gracias. ¿Alguien más? Ahora sí que, o seguimos. Bueno, pues el tema 3 es la asistencia y versus la promoción social. Entonces, aquí a veces tenemos la idea de que vamos a asistir o asistencialismo y bueno, nosotros nos concentramos más como promotores, ¿no? Aquí les puse una imagen de lo que nosotros realizamos y esto es lo que ustedes también van a realizar, quizás en conjunto, pero bueno, nosotros somos ya promotores, en este momento ya somos promotores de la economía social y solidaria. Siguiente. Bueno, en comunidad es importante que hayan estos perfiles bien establecidos, que nosotros tengamos claros cuáles son los perfiles del promotor, algunas de las habilidades, de las funciones que también deben de tener.
pues tener ciertas características y saber qué es lo que vamos a realizar, cómo nos vamos a conducir en el trabajo de campo, ¿no? Es importante saber hasta dónde podemos influir nuestro grado de trabajo, porque sí, ciertamente hay cosas positivas, pero también, como mencionaban, pues también hay aspectos un tanto no tan positivos que tenemos que tener bien en claro y bueno, ir trabajando. A veces no tenemos algún tipo de habilidad, pero todo se va construyendo. Todo es posible, todo se puede mejorar, pero sí tenemos que tener ciertas características y sobre todo ir a comunidad, pues así promoviendo la economía social y solidaria. Siguiente. Esto pasado no lo ahondeo más porque posteriormente en la próxima sesión pues vamos a hablar un poquito recordando también la sesión pasada sobre estos aspectos. Y bueno, el tema 4 se concentra en la comunidad y la sostenibilidad. Me gustaría que alguien nos comente si para ellos qué entienden o si tienen alguna definición de sostenibilidad. Por ejemplo, Edelberto. Sí, buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. Prefería llamarle sustentabilidad porque estamos en América. Perdón. Ya ves que hay un debate entre autores que en Europa le llaman sostenibilidad y en América Latina sustentabilidad. Bueno, para mí el concepto de sustentabilidad, bueno, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Visto desde una economía sustentable, válgase la redundancia, es tomar los recursos, pero considerando que debemos preservarlas para futuras generaciones. Trabajar sin agotarla, pero además trabajar, pero también creando condiciones para que nuestras generaciones que vienen, pues tengan acceso a los recursos, sobre todo naturales. Muchas gracias, Edelberto. Y sí, ciertamente algunos autores pues lo mencionan como que viene de una visión eurocéntrica, ¿no? No tan latinoamericana, pero hay una diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad y esto se concentra en la persona y si nos vamos a una revisión etimológica, pues vemos que esto es sostener, va mucho más allá de la sustentabilidad, pero bueno, sí, ahí es un debate y que sería enriquecedor que posteriormente tuviéramos esa oportunidad, un conversatorio o algo así en grupo. Pero bueno, aquí es por ejemplo, una de las comunidades que visité, tuve la oportunidad de realizar trabajo de campo en Plan de los Amates. En general, en algunas comunidades de Tres Palos y ellos comparten pues problemas, ¿no? Problemas que han afectado aquí de contaminación, bueno, también cambio climático, ¿no? La muerte de los peces, por ejemplo, eso es uno de los problemas que tienen. Entonces también la escasez de agua, tienen diferentes problemáticas y nosotros cuando vayamos a comunidad pues tenemos que tener esto presente, que es importante la sostenibilidad para las comunidades. Hay algunos textos que nos pueden ampliar la visión y nos dicen que algunas entidades de la economía social o bueno, referente a las cooperativas, pues promueven esta sostenibilidad para el entorno en donde ellas están ubicadas, ¿no? Donde se localizan. Entonces es importante que esto lo tomemos en cuenta. Siguiente, Brian. Gracias, Edelberto. Bueno, aquí tengo un concepto de insostenibilidad. Aquí podemos ver, bueno, habla Moreno y Volarín, nos habla de insostenibilidad, ¿no? Que es un problema que afecta a toda la humanidad, ya que destruye el medio ambiente y las formas de vida. A veces
no lo consideramos tan importante o lo tomamos como algo aparte a nuestro trabajo. Sin embargo, es algo fundamental y pues la economía social y solidaria, como ya sabemos, pues tiene su centro al ser humano y su relación con el medio ambiente. Es muy importante esto, la relación que tiene con esta madre tierra, ¿no? Que algunos mencionan como la Pachamama. También ese es otro tema de diálogo, pero bueno, hay que tomar en cuenta que es uno de los aspectos muy importantes para nosotros como promotores de la economía social y solidaria, buscar la sostenibilidad de los entornos y sobre todo tenerlos presentes, ¿no? Los principales, las principales problemáticas. Siguiente. Bueno, aquí les pongo los objetivos del desarrollo sostenible, otro de los temas de discusión, pero bueno, es muy importante también conocerlos, los 17 objetivos y esto sobre todo como promotores, tener las bases. No sé cuántos conozcan los objetivos, pero sí los invitaría a que le den una revisión de esos objetivos, así también lo que les comenté de la Carta de la Tierra, búsquenlo, googleenlo, y lo que mencionan también, por ejemplo, autores, ¿no? De sostenibilidad como como Volarín, como el que les comentaba. Y bueno, la sostenibilidad a grandes rasgos, pues nace o es un concepto que surge, es presentado en un informe de Brundtland en 1987 por las Naciones Unidas, en referencia al desarrollo social y económico y a la protección ambiental. Hay múltiples definiciones de sostenibilidad. Podemos encontrar, si hacemos una revisión bibliográfica, si revisamos diferentes documentos y eso, hay diferentes definiciones diversas y las tenemos que considerar. Tenemos que considerar tener presente este tema porque es parte súper importante. Lo que les mencionaba de las cooperativas, por ejemplo, que es una de las entidades o de las figuras jurídicas más importantes en México, como la cooperativa. Actualmente, de acuerdo a la Alianza Cooperativa Internacional, existe 1 millón de cooperativas en el mundo y estas cooperativas generan 12.6 billones de dólares. Entonces, es importante porque también las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas promueven lo que es el valor compartido, el desarrollo de los entornos. Entonces, las cooperativas son una de las figuras jurídicas y también una de las formas de organización, empresa social, que son más importantes en México. Y nosotros pues vamos a trabajar con cooperativas. Y quizás vayamos también a acompañar a los grupos que se convoquen para constituirse en cooperativas. Y entonces, si nosotros vamos a contribuir en eso, nosotros vamos a acompañarlos, vamos a promover la economía social y solidaria, pues tenemos que conocer estas cosas que son, bueno, fundamentales, ¿no? Como es la sostenibilidad, para que desde un principio, antes de su constitución, pues lo tengan presente y los bienes comunes, como por ejemplo lo que les mencionaba de la ruta de la laguna, ¿no? Que comparten pues bienes comunes y se dedican a la pesca, ¿no? Principalmente del sector pesquero, pues no se dañe la actividad que están realizando, la actividad de pesca no dañe el ambiente, ¿no? En donde están ellos trabajando. Entonces, ahí es algo que les dejo ahí revisar, que revisen ahí sobre los objetivos, sobre la Carta de la Tierra y en general lo que es la sostenibilidad
para la economía social en general, porque es muy importante. Siguiente. Bueno, ya por último está la comunidad, el tema 5, tenemos lo que es la comunidad y los derechos humanos. ¿Alguno ha trabajado en derechos humanos o conoce algo de derechos humanos? Mariana. Bueno, sí, no le podía subir. Ay. ¿No? Sí, Mariana, ¿para qué crees que es importante tener conocimiento de los derechos humanos si vamos a trabajar en una comunidad? Pues por ello, porque todos tenemos derechos y aunado a ello, en la comunidad nos vamos a enfrentar con diversos derechos que se pueden violentar, como derechos que van a los grupos, a los menores, a las mujeres, a las personas, a otro tipo de personas, a la discriminación racial. Obviamente ahí entra también lo de los derechos a la educación, los derechos agrarios, los derechos, los DESCAS, derechos naturales, económicos, sociales. En sí, los derechos humanos van a estar permeando en todo el trabajo, porque obviamente la sociedad misma está invadida de derechos. Tenemos todos, el conjunto, toda la sociedad tiene derechos, y obviamente los derechos humanos son fundamentales y obviamente están reconocidos no solo nacional, sino internacionalmente, ¿no? Tanto que se encuentran establecidos los convenios internacionales, y también se encuentran protocolos para determinados grupos de personas, protocolos para comunidades indígenas, protocolos para las personas con discapacidad, protocolos para las comunidades agrarias, indígenas. O sea, hay a nivel nacional hay varios protocolos ya que ha emitido el gobierno, y que obviamente está disponible para toda la sociedad. Y obviamente si vamos a estar interactuando, tenemos que prever todos esos derechos para que no sean vulnerados ninguno de las personas, ya sea individual o colectivamente. Muchas gracias, Mariana. Veo que tienes un amplio conocimiento en derechos humanos, y eso es muy, muy, muy favorable. Y Licenciada. Sí, ya es licenciada de abogada. Sí. No, pero todos, Ahí todos hay que leer un poquito más de derechos humanos, porque sí es un mundo. Bueno, un poquito, vámonos más rápido, Brian. Bueno, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nos dice también que en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya todos debemos de conocer, o por lo menos saber en dónde están los artículos, pues contempla que todas las personas gozan de derechos humanos, como lo mencionaba Mariana. Actualmente hay 111 instrumentos internacionales en derechos humanos, pues que están vinculados con el Estado mexicano, y a nivel nacional, pues se encuentran salvaguardados en las leyes tanto federales, estatales como municipales. ¿Pero qué son los derechos humanos? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo define como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, es lo que les comentaba de la Constitución Política, y también dentro de tratados internacionales y otras leyes. Entonces es importante que los conozcamos. Ciertamente no podemos quizás no tenemos el tiempo así de conocer todo a profundidad, pero sí saber
que existen, saber dónde están comprendidos para posteriormente entonces hacer con un poquito más de tiempo, no sé, pues hacer una revisión. Pero sí tenemos que saber y tener bien presente esto de los derechos humanos y como promotores, pues entonces también la divulgación, la promoción, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Siguiente. Siguiente, Brian. Bueno, los principios de los derechos humanos, son 4 principios que tenemos de los derechos humanos, que son la universalidad, quiere decir que todas las personas somos iguales, ¿no? Todas las personas por igual. La interdependencia, que los derechos humanos se encuentran ligados a otros, entonces implica necesariamente que se respeten, que se protejan. La indivisibilidad, que los derechos humanos poseen un carácter indivisible, como el nombre lo dice, que son inherentes a otro ser humano, bueno, son inherentes al ser humano, y un derecho humano no como en la interdependencia, un derecho humano, si tienes uno, puedes tener otro y así, o sea, eso es facultativo de la persona. La progresividad. Bueno, el Estado tiene la obligación de asegurar el progreso y el desarrollo constructivo de los derechos humanos. No debe existir retroceso de los mismos. Entonces, no vamos a actuar en contra de, por ejemplo, si ya se tienen derechos contemplados, ¿no? A las mujeres, ¿no? Que es muy importante, el derecho humano y la perspectiva de género, o derechos a los pueblos indígenas, entonces no podemos ir en contra de esto. Tiene que siempre ser progresivo, ¿no? Avanzar. Entonces, bueno. Aquí, por ejemplo, me faltó mencionarles, lo mencioné a grandes rasgos, pero bueno, recordándoles que es importante que sepamos que nuestros derechos se deben de respetar, se deben de garantizar, de proteger y de promover, ¿no? Y esto, como les mencioné y Mariana también mencionó, los tratados internacionales que firman los estados y ratifican en materia de derechos humanos, pues contienen ciertas obligaciones que deben de cumplir, pues estos poderes, estas autoridades. Entonces no es porque ellos quieran cumplirlos o no, sino que ya son obligaciones pactadas, ¿no? Entonces su incumplimiento de estas obligaciones pues va a repercutir en observaciones o en sanciones internacionales. En el 2011 se da una reforma a los derechos humanos y entonces en el artículo 1 de la Constitución se encuentra contemplado que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos de conformidad con los principios que les mencioné de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces el Estado debe de prevenir, debe de investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos en que la ley lo dictamine. Sí, es necesario conocerlos, saber las recomendaciones. Es todo un tema el de los derechos humanos, pero bueno, aquí a grandes rasgos se los estoy presentando. Y esta lucha por los derechos humanos, para el reconocimiento de estos derechos humanos, pues viene desde años atrás y desde nuestra Constitución de 1917 pues están comprendidos. También otros derechos que podemos ver en nuestra Constitución, como el derecho de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de políticos, y también los derechos sociales, trabajo, de salud, de educación, que integran los derechos sociales, los derechos de familia, de los pueblos indígenas. Esta no es ciertamente no es una carrera de derecho, pero sí tenemos que tener unas bases en derechos humanos, que distingamos el derecho humano de un derecho fundamental, que no es lo mismo. Entonces, y que sepamos
cuáles son sobre todo nuestros derechos para poder nosotros promoverlos hacia la comunidad, hacia las personas que integran esa comunidad, como pueden ser los integrantes de las cooperativas o de los ejidos, etcétera, de las diferentes entidades. Y bueno, siguiente. Como les mencionaba esto, la reforma constitucional en el artículo primero, pues lo menciona, el respeto, la garantía, la protección y promoción de los derechos humanos, entendiendo como respeto, pues la limitación al ejercicio del poder estatal, ¿no? El objetivo de evitar que se lleven a cabo actos que vayan a vulnerar la dignidad de los seres humanos. Y si sabemos que la economía social, una de las principales metas o objetivos más bien de los derechos, de la economía social, es la dignidad de las personas, se enfoca en eso, en la dignidad de las personas, de los derechos humanos, de los seres humanos, pues entonces tenemos que conocer estos derechos, tenemos que tenerlos bien presentes. También la garantía implica el deber del Estado, pues para tomar estos derechos y ejecutarlos, ¿no? Las medidas que sean necesarias y que permitan el pleno goce efectivo de los derechos humanos. La protección hace referencia al acceso efectivo que tienes a los órganos del Estado. Aquí, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Decirles que ellos están protegidos contra actos tanto de discriminación, de seguridad, no sé, distintos, pero que tienen un respaldo jurídico, ¿no? Y la promoción, por último, pues convertirlos en tema de interés para todos. Y aquí pues es nuestro trabajo como promotores, ¿no? Con el fin de fortalecer y fomentar estos principios, que estos principios pues van en torno a la economía social y solidaria, como es la democracia. En la Alianza Cooperativa Internacional, por ejemplo, vemos que uno de los principios es la gestión democrática, ¿no? La ayuda mutua. Entonces, están comprendidos también en esta Constitución. Asimismo, el respeto, las libertades fundamentales y todos los ámbitos relacionados con los derechos humanos. Siguiente. Lo que les mencionaba, respeto, las garantías, las prerrogativas, ¿no? Aquí algunas imágenes que pueden ejemplificar lo que les estoy mencionando. La garantía, pues investigar, sancionar, por eso se hacen recomendaciones, ¿no? Los derechos humanos hacen recomendaciones por esas quejas que surgen en las comunidades y eso con el fin de restablecer, sancionar. En protección, pues es lo que les mencionaba, acatar los pronunciamientos que hay nacionales, pero también hay convenios y tratados internacionales que deben de ser respetados. Promoción, pues democracia, desarrollo, respeto. Puede sonar reiterativo, puede sonar pues, pero es importante que nosotros lo tengamos muy consciente esto de que cuando vayamos a una comunidad quizás no podemos influir de tal grado, pero sí que podemos promoverlos, ¿no? Podemos estar en la promoción de estos derechos que pues van ligados, como les digo, a algunos principios de la economía social y solidaria, tanto de la ley de economía social y solidaria que está dentro de la ley mexicana o de la Alianza Cooperativa Internacional y de otros principios como también les mencionaba, por ejemplo, de Ostrom, que posteriormente lo van a estudiar. Siguiente. Bueno, asimismo, la reforma que les comenté del 2011, pues está la reforma al artículo 29 constitucional, dice que a efecto de fortalecer los derechos humanos en la reciente reforma constitucional, pues se modifica el artículo 29 constitucional para que se establezca el mecanismo original de la suspensión de garantías. Esto se los doy como referencia, ¿verdad?
Entonces, para que tomen en cuenta estas reformas que van surgiendo, es necesario esta parte jurídica. Es cierto que es una carrera, ¿no?, de economía, pero nosotros como promotores y como estudiantes en general tenemos que ser multidisciplinarios, ¿no? Como parte de un sistema, entonces tenemos que ser multidisciplinarios o transdisciplinarios, de hecho, y conocer también bien esa parte jurídica que respalda, ¿no? Entonces aquí podemos ver que se tocaron temas legales, por ejemplo, jurídicos, ¿no? Legal, y vemos también, por ejemplo, ambiental, también social, económico, entonces se va entrelazando, eso es lo que tiene la economía social y solidaria, ¿no? Que es transdisciplinaria. Por último, siguiente. Pues muchas gracias, les agradezco muchísimo en este afán de irnos más allá, pues les agradezco en muchos idiomas. Muchas gracias por su atención. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Pues les reitero, mi nombre, Gloria Rosario Gutiérrez Ordóñez. Les dejo mi correo electrónico institucional. Si quieren, si tienen más bien alguna duda o comentario, algo que yo les pueda ayudar o contribuir, colaborar. Y asimismo, ustedes si tienen alguna inquietud o algo, pues me la pueden hacer saber. Y me gustaría mucho escucharlos. Me gustaría, Brian, si quieres, deja de compartir, por favor. Ok. Entonces, me gustaría ya por último, ya nos vamos, me gustaría tener esta oportunidad, ¿no? Tenemos todavía unos minutos, entonces tener la oportunidad de decir cómo nos vamos, cómo nos sentimos, qué creen que podemos agarrar o afianzar para nuestra carrera, para nuestro trabajo de campo, qué consideran ustedes que podríamos trabajar un poco más sobre ello y que les puede a ustedes ayudar. Edelberto, te veo aquí. Soy el único que tiene abierta la cámara. Sí, ¿verdad? Ya veo, todos ya se fueron a dormir. Aquí estamos, aquí estamos. En los derechos, ¿verdad? Demasiada información. No, bueno, yo considero que los puntos que usted ha planteado en esta charla, bueno, en realidad pues son a las cuestiones a las que nos vamos a enfrentar ya que estemos en campo, cómo las vamos a tener presente ahí. De entrada, pues los criterios que nos manejaba el compañero Juan Carlos Esparza en la primera sesión, ¿no? Hay que tener mucho respeto con las comunidades, con los grupos de personas a las que vamos a entablar conversación. Hay que tener también ahí mucho cuidado en las formas de conducirnos con ellos. Hasta cierto punto los lineamientos a seguir. Y bueno, hoy conocemos lo de las 5 R's, los roles de los que juegan las personas en las comunidades. Y bueno, es lo que yo considero, ¿no? Y de entrada, pues, siempre tener presente los principios de la economía social y solidaria. Gracias, Edelberto. Sí, hay que tenerlos bien presentes y bueno, también dialogarlos, ¿no? Entre los compañeros es importante compartirlos, promoverlos. Sí. Bueno, ¿quién más? Alguien que no haya participado. Luis Antonio. O ya se fue. No. Aquí sigo, güey. Te escuchamos, Luis. Sí, me parece muy importante la información que nos proporcionas, porque como sabemos que nosotros podemos armar un plan de acción en una comunidad, pero pues realmente tampoco sabemos si eso va a suceder. Entonces, debemos estar bien preparados para cualquier cosa que pueda suceder, pero siempre mostrando, como dijo el compañero Edelberto,
el debido respeto hacia las personas que viven en una comunidad, porque nosotros no vamos a ponernos poner nuestras ideas allá, sino que vamos de apoyo para cumplir un objetivo junto con ellos, que es el bienestar social de la comunidad. Entonces debemos también, ahora sí que comprenderlos, tener las herramientas necesarias para, pues, plantear junto con ellos algún diálogo y estar preparados, porque a veces, pues vamos allá y nos encontramos con las autoridades que son un poco, a lo mejor, rígidas, o algún, una persona o líder de allá que no quiera, ahora sí que, pues, hacer lo que los demás quieren, o que no esté de acuerdo. Entonces debemos saber, ahora sí que dialogar con esa persona para evitar conflictos dentro de esta comunidad. Sería Sí. esa mi. Claro, Luis, sí, es importante igual, posteriormente quizás hablemos más de resolución de conflictos, y sí, nosotros vamos a acompañar, nosotros no vamos a enseñar, nosotros no vamos en esa vía, sino vamos a acompañar a esas organizaciones, ¿no? Y a la vez de que vamos a acompañar, nos nutrimos, ¿no? Porque aprendemos y sobre todo, bueno, el aprendizaje colectivo, cuando realizamos los diagnósticos y todo, que vamos a hablar más adelante en otra sesión, bueno, estas son oportunidades para nosotros, ¿no? Son oportunidades de trabajo que a veces, pues sí, involucra tiempo, involucra esfuerzo, muchas cosas, pero que aumentan nuestras capacidades, ¿no? Las potencializa, nuestras capacidades, tanto profesionales como también personales, ¿no? Hay un antes y un después de un trabajo en campo. Pues muchas gracias. ¿Quién más sigue? A ver. Nelly. Creo que Nelly no ha participado, ¿o sí? No, no había participado hoy. Hola Nelly, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, pues a mí me parece igual que nos nutre mucho esta información. Es muy importante si es que nosotros nos queremos preparar para entrar a campo, para ver el panorama, ¿no? No solamente, como decíamos al principio, como comentaban al principio, a veces nos creamos una expectativa, como que todo va a salir bien y todo está positivo, ¿no? Pero hay que ver también qué desventajas podremos tener y aprender también a cómo debemos actuar si se nos presenta algún problema. Entonces, me pareció muy interesante lo que aprendimos hoy. Derechos humanos es algo de lo que la verdad pues yo nunca había leído más de lo necesario y pues me parece muy bien aprender cosas nuevas. Gracias, Nelly. Pues sí, de hecho en la próxima sesión, ya como comercial, en la próxima sesión vamos a ver lo que es la segunda parte del abordaje comunitario, y vamos a ver eso, los protocolos de seguridad, los protocolos, ¿no?, sanitarios. Entonces, para ver cómo vamos a entrar a la comunidad, ¿no? Porque podemos saber ahorita, por ejemplo, haciendo una recopilación, ¿no? Vamos a hacer un tipo de retroalimentación. Ahorita ya conocimos lo que es una comunidad, ¿no? O bueno, construimos en comunidad una definición de la comunidad, ¿no? También conocimos los elementos de la comunidad que influyen para ese sistema y para lograr el buen ambiente, ¿no? En él. También conocimos pues, lo que es el promotor social, ¿no? Lo que es la diferencia, bueno, quizás ahí no se ahondó mucho, pero tiene otro carácter que en esta sesión próxima pues vamos a tomar. La importancia de la sostenibilidad, sobre todo lo que les mencionaba de las figuras, de las organizaciones que pertenecen a la economía social y solidaria, todo lo que influyen para la sostenibilidad de los entornos, ¿no? De donde están actuando, donde están ahí trabajando, ¿no? Como organización. Entonces,
influye para como lo mencionaba, los bienes comunes. Y también por último, ahí en un tono pues menos abogada, pero conocedora y trabajadora de los derechos humanos por algún tiempo, les presenté esta relación con la comunidad, porque es importante tener esa base legal que nos respalda, eso que está comprendida en nuestra Constitución, saber lo que es y promoverlo, ¿no? Difundirlo, divulgarlo con la comunidad. Y tenemos que también ser muy asertivos, emplear las habilidades del promotor para saber en qué grado podemos decir o hacer ciertas cosas. También tenemos que ir midiendo, yo diría, en palabras coloquiales, ir midiendo a la comunidad, ir viendo cómo es la comunidad, ¿no? Y eso solamente nos lo va a decir, pues, el trabajo que tengamos, ¿no? En campo, porque cada comunidad tiene sus especificidades, cada comunidad es distinta. Aunque pertenezcan a algún mismo sector, por ejemplo, o estén en la misma zona, cada comunidad, bueno, no en la misma zona, pero se dedica a lo mismo, pero es distinta, ¿no? Y por ejemplo, cada organización, cada cooperativa también es muy distinta, ¿no? Entonces tienen una forma de organización distinta. Entonces sí siguen un modelo de gestión, por ejemplo, algunas, pero son distintas, ¿no? Sus relaciones son distintas, sus recursos son distintos, sus roles. Ahí hago hincapié en los actores, en esas interacciones. Entonces, a tomarlos en cuenta, ¿no? Pues muchas gracias, Nelly. Y ya por último, alguien más para que ya nos vayamos en tiempo. A ver, Irisema. Ahorita, Irisema. Hola. A ver, Iris. ¿Qué pasó? A ver, comenta qué te pareció. La sesión. Sí, ¿qué te pareció? Pues a mí me gustó mucho la dinámica de estar compartiendo en grupo las sesiones la sesión, porque así nos vamos, aunque no nos conocemos personalmente, pues no nos estamos relacionando a través de manera digital, pero ya vamos conociendo para que cuando se llegue el momento de estar en campo, pues ya tengamos así como una perspectiva de lo que vamos a ir a hacer, porque así como lo dicen, no debemos de ir con expectativas, o sea, tenemos que ir a reaprender lo que estamos haciendo, y sobre todo, como lo mencionaste tú, o sea, es cuestión de ir también nosotros a fortalecer lo que con trabajo de campo, lo que estamos pues practicando acá, ¿no? O sea, pasar de lo teórico a lo práctico, y pues allá en el campo, como nos hemos dado cuenta en esta práctica del proyecto de redes, pues nos hemos encontrado con cada cosa, y también tenemos que tener presente que debemos estar listos para improvisar en ciertos momentos de la manera más adecuada, siempre y cuando pues respetando, como tú lo dices, cada grupo es diferente, cada organización tiene sus objetivos, y todo eso implica que nosotros también tengamos la mente abierta a nuevas cosas, a ir a aprender de lo que ya estamos aprendiendo. Muchas gracias, Siri. Bueno, pues ya me despido. Les dejo el micrófono a mis compañeros. Les van a comentar algo. No se retiren, por favor. Son 5 minutos para